Bien, estamos en el capítulo 7 de Marcos, terminamos hoy el capítulo. Nos queda por comentar este último pasaje que tenemos en los versículos 31 al 37. Entonces vamos a leerlo, es un pasaje corto y después pues la idea sería, como solemos hacer cuando terminamos cada capítulo, de repasarlo antes de pasar al siguiente. Entonces leemos ese trozo, Joana, versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, un trozo cortito, ¿no? Como decíamos. Fijaos en el versículo 31, nos habla de la ubicación, ¿no? Por dónde estaba caminando Jesús. Nos dice, al salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. En el versículo 24 nos decía que Jesús se había dirigido hacia la región de Tiro y de Sidón, ¿no? Y habíamos dicho que eran dos ciudades costeras fuera de lo que era Israel, ¿no? O sea, ciudades gentiles se encontraban en una provincia romana llamada Fenicia, al norte de Galilea, y que Jesús pues se había dirigido hacia ese lugar con sus discípulos, y allí pues es donde va a tener ese encuentro con la mujer que tenía a su hija endemoniada, ¿no? Decíamos que es posible que Jesús estuviera buscando pues tranquilidad, apartarse de la multitud, ¿no? Veíamos también en este pasaje anterior que Jesús, en esos pocos años de ministerio público, pues estaba orientado hacia el pueblo de Israel, predicar el evangelio a los judíos. Ese era el orden establecido por Dios. Ellos tenían que ser los primeros en escuchar que las profecías se habían cumplido, que el Mesías estaba allí ofreciéndoles el reino, ¿no? Pero cuando Él resucita, pues va a mandar a sus discípulos a predicar en todo el mundo, que esa siempre ha sido la intención de Dios, la salvación de todos, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, ¿no? Como leemos en Juan 3:16. También es posible al salir decíamos, ¿no? Al salir de la región de Israel, que Jesús pues quisiese también pues dar algunas instrucciones en privado a sus discípulos, ¿no? En esa tranquilidad, porque hemos visto en varias ocasiones que a veces ni tenían tiempo para comer, ¿no? De tanta fama que Jesús ya había alcanzado, ¿no? Tantas multitudes que le seguían. Entonces pues aquí Jesús está como volviendo. Dice que de Tiro va hacia Sidón, que está todavía más al norte, y entonces va a bajar al mar de Galilea, ya dentro de Israel, pero dice que antes pasa por Decápolis. Decápolis se encontraba en la parte más oriental
al este del mar de Galilea, del Jordán. Y allí pues también había mucho gentil, Decápolis, ¿no? Entonces Jesús se dirige hacia esa zona y parece que es por allí, ¿no? En esa región, donde le van a traer a este hombre enfermo. ¿Qué tenía este hombre? ¿De qué padecía? Era sordo y mudo. Sordo y tartamudo, ¿no? Versículo 32, ¿no? Y le trajeron un sordo y tartamudo. Ahora, decíamos también el día anterior que este milagro que hace aquí Jesús, porque también habíamos leído este pasaje, y el anterior con la mujer sirofenicia, que son dos milagros que podríamos clasificar como de extraños, ¿no? Por la forma en la que Jesús se relaciona con estas dos personas, tanto la mujer sirofenicia como ahora lo que estamos viendo hoy, este sordo y tartamudo, ¿no? La forma en la que Jesús va a tratar con su necesidad. Porque fijaos, se acercan a él y ¿qué le ruegan a Jesús? Versículo 32. Que lo toque. La mano encima. Muchos de los enfermos a los que Jesús sanaba lo hacía de esa manera, ¿no? Ponía la mano, daba una palabra. Entonces, cuando le ruegan esto a Jesús, en el versículo 32, pues lo hacen esperando que de esa manera sea sanado, ¿no? ¿Diríais que estas personas que traen a este sordo y tartamudo a Jesús tenían fe? Sí. Sí, ¿no? Fijaos que, como habíamos visto en el caso del paralítico, que abren el hueco por el techo, nuevamente vemos aquí un caso en el que son otros los que traen al enfermo. No nos dice que sea el enfermo el que acude a Jesús, sino dice, y le trajeron. Entonces, ¿creéis que es importante esto de que cuando tenemos a alguien, un familiar, un amigo, un conocido, con una necesidad, y creéis que es importante que oremos por esa persona, que quizá él o ella no tenga la fe, pero si nosotros la tenemos, pues podemos presentárselo a Jesús, ¿no? En oración. O orar nosotros mismos por esa persona poniendo la mano sobre ella, ¿no? Entonces, vemos aquí un caso en el que son otros los que tienen la fe por el enfermo, ¿no? Entonces, ¿creéis que es importante, ¿no? Que nosotros también podamos tener la fe no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de otros? Ahora, fijaos en que la fe que estos tenían les llevó a la acción, ¿no? O sea, llevaron a ese hombre a Jesús, ¿no? ¿Diríais que la fe verdadera pues va a ir acompañada de acción, de obras? Sí, ¿no? Ajá. Y vemos que Jesús lo aceptó y le agradó que le hicieran así. Uh-huh. ¿Saben? Va a responder a esa fe, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra vida a alguien necesitado, a alguien que esté sufriendo, y creemos que si acudimos a Jesús, Él va a responder, entonces, ¿es suficiente simplemente con creerlo en nuestra mente o deberíamos de también hacer algo? Hacer algo, ¿no? Claro. Hay que hacer algo, orar como el Señor nos manda. Uh-huh. Y Dios puede obrar en ello. Uh-huh. Ahora, si es una necesidad que nosotros podemos cubrir, porque Dios nos ha dado los medios, los recursos para ayudar a esa persona, ¿creéis que deberíamos de hacerlo? Sí. Sí, ¿no? O sea, que ahí no sería solamente orar, sino si nosotros podemos ayudarla, pues deberíamos de hacerlo, ¿no? Eso también sería las obras de la fe, ¿no?
Bien, entonces estamos de acuerdo en que estas personas que le traen a este enfermo a Jesús tenían fe. Ahora aquí viene una pregunta muy importante, a ver quién sabe responderla. ¿Cómo se llamaban estas personas que traen al sordo y tartamudo a Jesús? ¿Cuáles eran sus nombres? Prestad atención ahí al versículo. ¿Lo encontráis allí? Versículos 31, 32. ¿Encontráis sus nombres? La respuesta es que no están, ¿no? No tenemos los nombres, ¿no? Son anónimos, ¿no? Ahora fijaos. Fijaos en esto, ¿no? Tenemos a personas anónimas que van a hacer una gran obra, ¿no? Van a llevar a un enfermo a Jesús y ese enfermo va a ser sanado. Pero son personas anónimas, ¿no? Que no salen aquí sus nombres, ¿no? Entonces, fijaos cuánto puede hacer un anónimo, ¿no? Cuánto puede hacer una persona que no está buscando gloria, no está buscando ser reconocida, sino simplemente ha visto la necesidad de otro y está haciendo algo por ayudarle, ¿no? En este caso está haciendo lo mejor que podía hacer, que es llevárselo a Jesús. Y Dios va a usar la fe de estos anónimos para sanar a ese hombre, para transformar su vida, ¿no? Un hombre sordo, tartamudo, que va a poder escuchar y hablar, ¿no? Entonces Dios no necesita superhombres ni supermujeres, no necesita superhéroes, personas supercapaces, sino que Él se puede valer de una forma perfecta de anónimos que tengan fe en Él, ¿no? Y Dios va a responderles, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que Jesús hace? Versículo 33. Le traen a este sordo y tartamudo, ¿y qué es lo que Jesús hace? Lo pone aparte de la gente y le metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Vaya, ¿era esto lo que estaban esperando aquellos que llevaron al enfermo a Jesús? Fijaos que dice que le rogaron que le pusiera la mano encima. Es decir, ellos tenían una idea en su mente de cómo Jesús tenía que sanar a este hombre, ¿no? ¿Qué le pidieron? Que le ponga la mano encima. Eso era lo que ellos tenían, ¿no? Cuando Jesús le ponga la mano encima será sano. Pero Jesús va a hacer algo distinto. Jesús le toma aparte y hace algo súper extraño. Le mete los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. ¿Y qué más? Versículo 34. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Ahora imaginémonos en esos amigos, ¿no? Que llevan al enfermo a Jesús. Jesús le toma aparte, ¿vale? Ahora coge y mete los dedos en sus orejas. Ahora coge y escupe, toca su lengua. Y entonces se pone a gemir, ¿no? Mirando al cielo. En este momento aquellos hombres podrían haber dicho, oye, esto ya está bien, ¿no? Ya es suficiente. Venga, vámonos a llevarnos de nuevo a nuestro amigo, que esto es muy extraño, no lo entendemos y nosotros le hemos pedido que le ponga la mano y cómo es todo esto, ¿no? Si hubiesen hecho eso, ¿qué habría pasado? ¿Hubiese sido sanado? Claro, hubiesen cortado el proceso, ¿no? Si yo, venga, Jesús, ya está bien, venga, vámonos de aquí, ¿no? Ahora, ¿creéis que a veces Dios actúa de formas extrañas, que no es lo que nosotros esperamos en nuestra situación de necesidad? Sí, ¿no? A veces Dios puede ser incomprendido por nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos algo en mente, ¿no? Y decimos, vale,
estamos orando por una necesidad nuestra o de otra persona y esta es la manera en la que Dios va a actuar, en la que Dios va a responder. Pero vemos que Dios empieza a hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué creéis que es lo que Dios espera de nosotros cuando no entendemos su forma de obrar en nuestra vida? ¿Qué pensáis que Él espera de nosotros? La fe. La fe sigamos teniendo en Él. Que sigamos teniendo fe en Él. Nuestra confianza, ¿no? Que confiemos en Él. Además es una demostración de fe. Ujú. Aparte, o sea, siempre puede serlo, pero ahí particularmente, ¿no? Ujú. En otra parte de la Biblia dice que él hizo barro con saliva y se la aplicó a la persona que iba a sanar. Ajá, al ciego. Eso está en Juan 9. Ese es un relato muy interesante que creo que lo podemos relacionar con este, porque, fijaos, aquí dice escupiendo tocó su lengua. Ahora, no sabemos si escupió sobre su lengua, o escupió sobre sus manos y tocó su lengua, o escupió sobre la tierra, hizo barro y tocó su lengua, ¿no? Todo esto cabe aquí en este versículo, ¿no? En el caso del ciego de Juan 9, fue de esa manera. Dice que escupió en el suelo, hizo barro y lo puso sobre sus ojos, ¿no? Ahora, supongamos que aquí lo hizo de esa misma manera. Escupió, hizo barro, en este caso tocó su lengua, en el otro sus ojos. ¿A qué os recuerda esto del barro y La creación del mundo. a la creación del ser humano? De la creación del hombre también. Ajá, exactamente. Lo sacó de la tierra. Ajá. Dios creó al ser humano del barro, ¿no? Ahora, el apóstol Juan, cuando empieza el Evangelio, dice que sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nos presenta a Jesús como aquel que estaba desde el principio, como la palabra de Dios, y que Dios lo crea todo a través de Él, ¿no? A través de Jesús. Entonces, ¿creéis que esto de hacer barro, ponerlo sobre los ojos, o quizá en este caso sobre la lengua, podemos ver en esto a Jesús como creador? Tal vez aquel ciego que nos dice el Evangelio que nació ciego, ¿no? Le faltaba algo que no tenían sus ojos para ver, ¿no? Tal vez hasta le faltaba el ojo completo. Y en eso de hacer barro, casi como que podemos ver a Jesús creando lo que le faltaba, ¿no? Jesús creando, ¿no? Así como creó al hombre de barro. Uh-huh. Formó una persona. Uh-huh. Y ahora hace como que Uh-huh. también hace lo mismo. Uh-huh. Entonces aquí Jesús se nos presenta no solo como sanador, sino también como creador, ¿no? Jesús el creador. Uh-huh. Lo que se destaca de Jesús en esta historia es el hecho de que Él adapta su método a la necesidad de la persona. Uh-huh. En el caso del ciego, él no podía ver lo que Jesús hacía con sus manos, pero él sintió el barro en sus ojos. En el caso del mudo, Jesús no podía hablarle porque no era sordo. Tartamudo era sordo, pero Jesús no podía hablar. Entonces él llamó su atención a través de este gesto de tocar su lengua con saliva. Pero él sintió algo en su boca, sintió la mano de Jesús. En definitiva, las dos historias lo que hacen es mostrar que Jesús adapta el método a la necesidad de la persona. Interesante, sí. Y nosotros, claro, tenemos nuestro método, pensamos que Jesús va a hacer las cosas de determinada manera, pero Jesús conoce a las personas de una manera diferente a la que nosotros las conocemos. Por eso estos amigos le pidieron a Jesús hacerlo de tal manera, pero resulta que Jesús sabía que no era esa la forma, sino era otra. ¿No? Qué buen punto, sí. Se habla muchas veces de limpieza. Es cuando involucra la saliva. Qué bueno. Yo pienso que, por ejemplo, cuando escupió sobre él, es como si hubiera dado algo de él, para que el hombre pudiera hablar. Dio de él, dio
Jesús. Salir de su Salió boca, él, ¿no? de su boca, Qué interesante, ¿no? entonces dio de él. Qué bueno. Dios nos da de él para que podamos seguirle y para que podamos creer. Su palabra su palabra es vida. Qué bueno, así es. Entonces Jesús sabe cómo alcanzarnos a cada uno en nuestra necesidad, ¿no? Por otro lado, cuando nos parezca que Dios está obrando en nuestra vida o en la vida de otra persona por la que estamos orando de una forma que no entendemos, pues confiemos, ¿no? Confiemos en Él. Hay un propósito, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede al final? ¿Es sanado este hombre? Versículo 35, ¿qué nos dice? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. O sea que el sordo podía escuchar y el tartamudo podía hablar bien, ¿no? Diré aquí lo importante, porque una persona sorda nunca ha oído hablar, nunca ha sabido, por ejemplo, juntar letras. Cuando uno hablar, junta letras, ¿verdad? Y mire que si era sordo, pues no debería haberse quedado callado o haber tartamudeado, o en fin, pero habló bien. Ahora, la fe de estos hombres, a pesar de que Jesús lo hiciera de otra manera, ¿obtuvo su respuesta? Sí. Sí, ¿no? Claro. Esto es un común denominador que encontramos en todas estas historias que desde el principio del Evangelio hemos estado estudiando, ¿no? Es que aquellos que acudían a Jesús con fe recibían respuesta, ¿no? Entonces este es el mensaje de fondo también. Dios honra nuestra fe. Eso es lo que Él espera de nosotros, que acudamos a Él en fe. Sí, Gerardo. Quiero volver así al versículo 34, donde dice también una cosa muy importante, que dice, y levantó los ojos al cielo y gimió. O sea que en este momento pues Jesús sabía que este hombre, como era sordo, pues no le podía hablar. Y entonces gimió, o sea, hizo como un gesto de fe, de que el Señor alzó los ojos a los cielos y le pidió al Señor que lo sanara. Entonces yo creo que eso también es una cosa muy importante. Como dependencia del Padre, ¿no? Exacto. Como cuando le rogamos al Señor que nos haga un milagro, pero muchas veces no hablamos, sino que lo decimos en nuestro interior. Señor, ayúdame. Y Dios entiende. Aunque no lo hablemos, pero el Señor ya sabe y conoce nuestros corazones. Sí. Otro detalle interesante aquí, que también es común a todas las sanidades de Jesús, es que, fijaos que finalmente Jesús sí que habla, ¿no? Dice, da una orden. Efata, ¿no? Y traducido es sea abierto, ¿no? Entonces, esto es algo que encontramos en las sanidades de Jesús, es que Él habla, Él da una orden, ¿no? Jesús sanaba con su palabra. Así como Dios creó todo con la palabra de Jesús, ¿no? Jesús, vemos que Él sana dando la orden, ¿no? Con su palabra, ¿no? Decía, sé abierto, ¿no? Al paralítico le decía, levántate y anda, ¿no? A los enfermos Jesús los sanaba por medio de su palabra, ¿no? Bien, entonces vemos que la fe de estos hombres obtuvo su respuesta. Dios responde a aquellos que acuden a Él con fe. Dios los responde. Esta es la enseñanza que tenemos aquí de fondo, ¿no? Incluso, aunque sea de una forma incomprendida, que no es la que esperamos, o aunque tarde, ¿no? Pero Dios siempre responde a aquellos que acuden a Él con fe. En el pasaje anterior, el último día que estuvimos aquí con Marcos 7, veíamos que un componente muy importante de la fe, que veíamos en la mujer sirofenicia, es el de la perseverancia, ¿no? La mujer, por su fe,
insistió, a pesar de la primera negativa de Jesús y de la segunda negativa de Jesús, y de que los discípulos de Jesús intercediesen en contra de esa mujer. Y a pesar de eso, la mujer perseveró, insistió, hasta el punto que, como veíamos en el texto paralelo de Mateo 15, Jesús termina diciéndola: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde ese momento. Entonces, incluso si Dios tarda en responder, o si vemos que Dios parece que esté obrando de una forma diferente a la que nosotros esperamos, si nos mantenemos creyendo, confiando en Él, nuestra fe recibirá su respuesta, su recompensa. Cristian, hay una frase muy importante que a veces nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana a veces la decimos. El que persevera alcanza. Pues eso fue la actitud de esta mujer, que perseveraba, decía, tenía esa fe interior, decía, yo sé que Él me va a sanar. Claro, así es. Entonces perseveraba, y aunque la rechazaban los discípulos, le decían, no, tú... Los discípulos, nada más ni nada menos. Por eso te digo. Hay que tener fe. Los discípulos la rechazaban y le decían, Jesús, pero mira, no le hagas caso. Y ella perseveraba, porque tenía esa fe interior de que nuestro Padre la iba, nuestro Señor Jesucristo la iba a sanar. Así es. Bien, terminamos con los dos últimos versículos, ¿no? Nos dice el versículo 36 que Jesús le va a pedir a estos hombres que no hagan ¿qué? Que no dijesen a nadie. Que no dijesen a nadie. Esto es algo que Jesús ya había hecho, ¿no? ¿Os acordáis? En otras sanidades Jesús había hecho lo mismo. ¿Por qué pensáis, aunque ya en su día comentamos sobre esto, pero por qué pensáis que Jesús les manda que no lo dijesen a nadie? Para no aglomerar a mucha gente, porque miles le seguían. Claro, porque eso iba a ser una llamada hacia Él, para que le tuvieran más, le iban a perseguir más. Ajá. O sea, hay un componente logístico, ¿no? Que eso lo explica también en otro de los pasajes donde vemos a Jesús diciendo eso, porque vemos que cuando Jesús les dijo que no lo digan a nadie y ellos sin embargo lo hacían, nos dice que entonces ya no podía entrar abiertamente en las ciudades, sino que tenía que esperarse fuera y las multitudes venían a él. Hay un componente logístico, pero yo creo que hay otro componente más importante que tiene que ver con la misión de Jesús, ¿no? La misión. Que no había cumplido No solamente para curar, sino para que no había llegado la cruz. No había ido a la cruz aún. Nos dice, fijaos, un poquito más adelante veremos que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, en el capítulo siguiente, ¿quién es Él? ¿No? Y Pedro hace esa confesión, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Vemos que Jesús a continuación les va a explicar acerca de su misión, de que Él tiene que ir a la cruz, ¿no? Y un poco antes de esto que estamos leyendo, cuando Jesús multiplica los alimentos, los 5 panes y 2 peces, para dar de comer a la multitud, nos dice en el Evangelio paralelo, en Juan, que eso también lo habíamos visto, que la multitud, al ver el milagro que Jesús había hecho, quiso hacerlo rey por la fuerza, ¿no? Hacer rey a Jesús. Ese era el concepto que tenían ellos de Mesías, ¿no? Un rey que va a gobernar y nos va a liberar de la opresión romana. ¿Quién no quiere tener un rey así? Claro. Pero Jesús vino en su misión como Mesías a traer otro tipo de liberación, otro tipo de salvación. Y para eso Él tenía que morir por nosotros. Tenía que morir por su pueblo, ¿no? Y quitar los pecados de las personas. Entonces Jesús vino a manifestarse como Mesías, pero no como el tipo de Mesías que estaban esperando, ¿no? Ahora, cuando Jesús ya cumplió con su misión, después de la cruz, al resucitar, ahí sí Jesús va a mandar a sus discípulos a que hablen
y no callen, a que hablen, y no solo en Israel, sino en todo el mundo. Jesús dijo que prediquen a toda criatura, a todas las personas por todo el mundo, ¿no? Pero aún no había llegado ese momento. Sin embargo, fijaos, cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, ¿no? Versículo 37. ¿Qué noticia hay de la gente? En gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo he hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Algo que resaltábamos de este Evangelio de Marcos es que él de continuo llama la atención de los lectores, la nuestra, en cuanto a la reacción o el efecto que Jesús producía en la gente. Es como queriendo decirnos, este hombre que os estoy presentando en el Evangelio, que desde el principio nos ha dicho que es el Mesías, el Hijo de Dios, dice, produjo un impacto tan grande en las personas que se encontraron con él, que esto es lo que decían. Entonces es casi como que si no tuviésemos nada escrito de lo que Jesús hizo, y casi ni de lo que él dijo, simplemente por ver la forma en la que la gente reaccionaba, el impacto que producía en ellos, el efecto que traía al encontrarse con Jesús, ya podamos llegar a la conclusión de que este no es un hombre cualquiera, de que este es un hombre sobrenatural, divino, de que es, como como Marcos nos presenta al principio, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, Marcos demuestra su afirmación del versículo 1 del capítulo 1 por medio de relatarnos lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y el impacto que producía en las personas, ¿no? Entonces, fijaos, aquí nos lo dice de esa manera, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, pues con esto terminamos el capítulo 7 de Marcos. Antes de que tenemos tiempo, vamos a hacer un repaso, vamos a dar paso para que todos los que lo deseen puedan compartir algo de este capítulo 7, ¿no? Y con el grupo, antes de irse. ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que, fijaos, estuvimos en este capítulo, estuvimos al principio pues viendo esa conversación de Jesús con los fariseos en cuanto a la tradición de los hombres frente a la palabra de Dios, ¿no? Veíamos ahí nuevamente cómo Jesús denunciaba la hipocresía de los fariseos y cómo también llamó la atención de la multitud y de sus discípulos sobre cómo lo interior es mucho más importante que lo exterior, ¿no? Mucho más importante que cosas como qué comemos y qué no, de qué manera nos vestimos, que pues todas esas cosas externas, es qué es lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Todo eso lo veíamos. Luego pues ya pasamos a estos dos milagros, el que comentamos el día anterior, de la fe perseverante de esta mujer extranjera y el sordomudo que es sanado, como hemos visto hoy. Bien, ¿qué podemos resaltar de aquí? ¿Qué os ha hablado a nivel personal? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis aprendido? Hilda, ¿tienes tú algo antes de cómo se van a marchar Hilda y Nancy? Le damos a ellos prioridad y después pasamos a Gerardo. Sí, ver cómo Jesús estuvo firme ante las acechanzas que tenía por los escribas y por los fariseos que lo perseguían. Y él nunca dijo yo no sigo porque está cansado de soportar cosas. Él siguió adelante, cumpliendo lo que él había venido a hacer y obedeciéndole a su padre también.
porque él obedecía lo que Dios le había dicho y hablaba con su padre y Dios lo fortalecía para que él siga. O sea que si antes hablábamos de la perseverancia de esta mujer sirofenicia, ahora tú resaltas la perseverancia de Jesús, ¿no? Sí, porque él sufrió mucho. A él le han hecho cosas que una persona no la puede soportar. Espiritualmente hablando y también físicamente. Muy bien, qué bueno. Qué gran ejemplo para nosotros, ¿no? Sí. Nancy, ¿tú querías comentar algo de este capítulo? Bueno, por ahí lo que me impactó es la historia, lo que cuenta acá en Marcos, lo de la señora la mujer, ¿no? Pero antes de eso, que dice que Jesús entró a una casa y que no quería que nadie lo supiese. Él se quería esconder, quería descansar, quería también tener un tiempo de reposo. Pero bueno, aparece esta mujer como dijiste, ¿no? De que con perseverancia, con mucha fe. Y entonces lo que charlan entre ellos dos, y él le dice de que ella quería un milagro para su hija, pero Jesús le dijo que los milagros eran para la gente del pueblo de los judíos, ¿no? Y bueno, y ella ahí con fe le dijo que también ella, que también la otras personas que no eran del país o que no eran judíos también podían recibir el milagro, ¿no? Y entonces ahí Jesús vio en ella la fe y la perseverancia y bueno, eso, ¿no? De esa charla es muy impactante entre los dos, ¿no? De cómo ella le contesta tan humilde, ¿no? De decir de llamarse así como los perrillos y bueno, eso quería destacar, que la humildad, la fe, la perseverancia de esta mujer que motivó al corazón de Jesús de hacerle el milagro, en que no fue necesario tampoco que esté la niña ahí, sino que de lejos echó fuera el demonio. Qué bueno. Que dio la palabra y bueno, eso, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Sí. ¿Quién más? ¿Quién quiere comentar algo sobre este capítulo? Pues yo quería destacar algo sobre el capítulo 2. Versículo 2. Versículo 2, perdón. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Era respecto a lo que decían los fariseos, que por qué no se lavaban las manos para comer. Pero yo pienso también, igual lo que comentábamos esta semana en estos mismos versículos, de que no es tanto lavarse las manos para comer, sino no es lo que contamina, lo que nos entra dentro del cuerpo, ¿no? Sino lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Sí, y las personas que... El punto principal del libro. Exacto, porque muchas veces nosotros como humanos o como personas sabemos que sí, supongamos que sí nos tenemos que lavar las manos para comer, pero dentro de ello también consiste en lavarnos las manos y para digerir los alimentos, pero muchas veces no pensamos que podemos contaminarnos con lo que comemos, pero a veces no pensamos que también de lo que sale dentro de nosotros podemos contaminar muchas personas. Porque con una sola frase que nosotros muchas veces decimos mal, podemos condenar a una persona. La podemos condenar, o con una frase también la podemos rescatar a una persona que realmente anda en el mundo, anda en cosas inmundas, y solo con una frasecita también lo podemos acoger. Qué bueno. En el fondo lo que Jesús quería enseñar es que es más importante limpiar el interior que el exterior. Exacto. ¿No? Claro. Muy bien, ¿quién más quiere destacar algo de este capítulo? Lo que hemos visto en estos días anteriores, todo el capítulo 7. ¿Qué os gustaría resaltar? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué os ha hablado? En el capítulo 6. ¿Versículo 6? Versículo 6. Ah.
aquí también se me ha impactado, dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Ya. Entonces, yo pienso que verdaderamente, que varias veces vamos, como decíamos anteriormente, que nos aparecemos, que lo sabemos todo, hacemos todo, vamos a la iglesia y después no, a lo mejor no se da de cuenta alguna cosa que está haciendo. Entonces es muy importante reconocerse cada uno si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entonces para decir verdaderamente estoy siguiendo al Señor, porque claro, nosotros no sabemos los corazones de las personas, cómo piensan, cómo van a hacer, cómo están haciendo. Entonces eso me parece también que hay una parte importante, reconocernos, y darnos cuenta cada vez que a lo mejor hacemos algo malo, ir viendo y reflexionando. Claro, como dijo el hermano también, claro, porque a veces nosotros decimos que alguna cosa hace mal de comer, como los testigos, como ellos antes decían que no tenemos que comer, que sea carne de que tenga la pezuña. Yo eso no entendí. Yo decía que cuál es la pezuña, cuál es que tenga, bueno, pero ellos no quieren esa carne comerla. No he entendido tampoco cuál mismo es esa carne. Otros dicen de cerdo. Pero bueno, eso, como dijo el hermano, no es importancia también de eso. Claro, si no le hace daño a uno, divinamente se puede comer. Solamente ver que no esté dañado, que no nos contaminemos la salud de uno. Lo más importante verdaderamente es ver lo que uno se critica o se habla mal de otro, o también alguna mala palabra, decir. Entonces eso es lo que hace daño más a la otra persona, claro, y a todos, mejor dicho. ¿De qué sirve que esté yo viniendo, o que esté a la iglesia o donde quiera, pero si de repente tengo esas malas costumbres que todavía no me olvido, o todavía no lo dejo? Ya eso yo recalco de que debemos reconocer, y bueno, que si queremos seguir al Señor tenemos que un poquito pedirle a Él mismo y orar mucho para que podamos dejar todas esas costumbres todavía que arrastramos. Qué bueno. Mejor ser honesto con el Señor que no llevar una doble vida, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo de este capítulo? Yo quería recalcar como un poco así el resumen, lo que voy viendo en todo el capítulo. Y la pregunta que siempre ha recalcado para este libro es ¿quién es Jesús? ¿No? Que muestra quién es Él. Y en este capítulo hay 3 como franjas, ¿no? Porque en la primera Él está hablándole a los judíos, les demuestra cómo están ellos y qué es lo que no va a ser Jesús a partir de ahora, o quién es ese Jesús que no va a traer eso que Él ha traído de esa manera. Y les lleva a eso, ¿no? Les demuestra lo que están haciendo mal, les lleva al corazón, que es donde está todo lo que realmente le importa a Él. Y luego va hacia otras personas que no son del reino, que no son de a donde Él ha sido como llamado inicialmente, pero lo muestra para demostrar que no he venido solo a ellos, sino al mundo entero, y a estas personas que eran como extranjeras o fuera. Y luego la parte final en el 37 que dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, pero no solo físicamente, sino primordialmente espiritualmente, ¿no? Ahora los sordos oyen y los mudos hablan. ¿Hablan qué? Pues hablan de la nueva vida que vino a traer Jesús y la salvación. Entonces, es como... Muy bien, muchas gracias, Joana. ¿Alguien más le gustaría comentar algo de este capítulo? Yo quiero hablar
versículo 34, que vimos hoy, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Lo que quiero destacar, estaba pensando en cómo Jesús tiene un método particular para llegar a cada uno. O sea, porque acá dice gimió, y esa palabra gimió, tal vez para nosotros nos puede sonar extraño, pero me sorprende el hecho de que Jesús gime con una persona que no puede oír. Yo me imagino el cuadro y me imagino a Jesús seguramente abrazando a este hombre y gimiendo, y este hombre que no escuchaba nada, pero sí sentía el gemido de Jesús, la vibración de su garganta, de su expresión, y sintió el amor de Jesús a través de este acto, que para nosotros puede sonar extraño porque oímos, o porque vemos, o porque podemos hablar normalmente, pero para una persona que no oía o que no podía hablar normalmente, esto era ver a alguien que se identificaba con su dolor, porque inclusive en el momento de la sanidad solamente Jesús dice una palabra, tampoco dio un sermón ni hizo una gran exclamación verbal, dijo solamente una palabra. Entonces ese acto de amor es lo que a mí me impacta, de cómo Jesús es tan particular para llegar a la necesidad de las personas. Y bueno, obviamente que eso nos tiene que dar a nosotros la mente abierta para estar dispuestos a llegar a cada necesidad de la manera que el Señor nos muestre, no con un método en particular. Es como que no hay una forma, una estrategia particular de decir, bueno, así vamos a hacer, ¿no? Porque en realidad nosotros podemos sentir la necesidad de la persona cuando estamos al lado de esa persona. Y bueno, y Jesús estaba haciendo ese trabajo y nos deja el ejemplo de identificarnos con el dolor. Estos amigos intercedieron por esta persona, y luego Jesús se identifica con el dolor e intercede al Padre por esta persona. Es el método, la intercesión permanente de unos por los otros y de Jesús por nosotros. Pero lo maravilloso de este versículo es esa identificación, para mí, ¿no? Lo que yo veo con esta palabra gimió, la identificación de Jesús con el dolor del necesitado en este caso. Qué bueno. Qué bien. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguno más de los que no habéis hablado os gustaría? ¿Tú tienes algo que quieras comentar? No. Sí, o sea, hombre, la escritura de Marcos, pues, son, como dirás, son fascinantes, ¿no? Se entiende muy bien lo que Jesús nos manda, ¿no? Por lo menos que él habla también al principio, que habla de las personas que llevan la ley, ¿no? Que son estrictos y todo, pero por su corazón no es el de Jesús. Que es la más importancia de esas leyes, que son leyes humanas, que en realidad es la misión de que nos encarga Jesús, ¿no? La misericordia de Él, ¿no? También quería destacar de esa mujer que tiene esa fe, ¿no? Esa fe, a pesar de que está como rechazada, ¿no? La rechazan los apóstoles y Jesús también trata como pero sin embargo ella no pierde esa fe de que Él puede curar a su hija. Entonces ahí hay una perseverancia que claro, Jesús ve en su corazón como esa creencia, ¿no? De que Él puede, que Él es el que manda aquí en esta tierra y puede sanar a su hija. Y es interesante eso, que tenemos que
a pesar de las dificultades que nos suceda o algo, tenemos que ser fiel a Él, ser fiel a Él. Eso bueno. Me parece muy bonito todo esto. Qué bueno, Sí. muchas gracias, Eder. Muy bien, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero si alguna de las que aún habéis hablado, Cari, Rosy, Tatiana, Edurne, Emilio, si alguien quiere destacar algo de... El punto principal del libro 7, que creo que se viene en el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿No? Bueno, lo que hemos comentado ya. Estamos en un buen sitio y en un buen momento para decirlo y recalcarlo. Que eso, aquí Jesús lo consideraba como una hipocresía. Entonces, pues nada, yo creo que está bastante claro que limpiemos nuestro corazón. Qué bueno. Como cristianos, nuestra autoridad debe venir de la palabra de Dios y no de las tradiciones o palabras de los hombres, ¿no? Ahora que estamos aquí a punto de todas las tradiciones que salen a flor de piel en la Semana Santa, pues bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Lo dejamos aquí. Bueno. Que todas estas tradiciones que estos hombres, que los fariseos tenían, eran simplemente, él se quejó de que invalidaban los mandamientos para seguir las tradiciones. Y que que sin embargo dentro del hombre lo que lo contaminaba eran los malos pensamientos, pues todos aquí dice que los pensamientos, Una lista de pecados, ¿no? Sí, esa lista de los homicidios, el adulterio, los adulterios, el engaño. Eso era lo que él quería hacer. La envidia. Que eso era lo que contaminaba al hombre. Claro. El verdadero problema está en el pecado, ¿no? Sí, el verdadero Ese es el verdadero problema, ¿no? Sí. Claro. Y eso era lo que